Hola a todos. A 5 meses de las elecciones no pueden perderse este podcast políticamente incorrecto, en donde me está acompañando el día de hoy el doctor Carlos Palacios para conversar de todo lo que se viene en este ambiente electoral, ¿no? El doctor es doctor en jurisprudencia y ciencias políticas. No se despeguen de todas las redes de la Suprema Estación, la 961, la mejor de Cuenca. Doctor, cuéntenos un poquito quién es usted para que la gente conozca, porque a nosotros lo que nos gusta siempre es tener a las personas que tengan las credenciales para poder conversar de estos temas, ¿no? Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación y un saludo a todos los oyentes y también a los que nos ven en este podcast. Mis nombres son Carlos Palacios, soy abogado de los tribunales de la República, soy doctor en jurisprudencia, tengo una licenciatura en ciencias políticas, he trajinado además por varios cargos públicos definitivamente a lo largo todavía de mi carrera profesional. ¿Está afiliado a algún partido político? No tengo ninguna afiliación, lo que sí hemos venido haciendo varios análisis de carácter político desde hace mucho tiempo. Eso nos ayuda mucho, ¿no? Para que vean que acá no hay sesgo, sino lo que queremos es que usted que nos está viendo pueda tomar las mejores decisiones, porque en democracia el error de uno perjudica a todos. Entonces pongámonos las pilas con quiénes van a ser los candidatos que vamos a elegir en las siguientes elecciones. Para comenzar, me parece que nos van a entregar 4 papeletas, ¿no es cierto? El de presidente y vicepresidente, el de asambleísta provincial, el de asambleísta nacional y el del Parlamento andino. Entonces, dentro de estas debemos elegir. Así es, realmente tenemos unas elecciones tan cercanas porque recién en noviembre se cumpliría un año de la elección en la que le elegimos al actual presidente Noboa. Ahora, lo que estamos votando, lo que vamos a decidir en el mes de febrero es realmente muy importante. Están los 2 principales poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. Para usted, doctor, ¿qué poder piensa que es el primer poder del Estado, el Ejecutivo o el Legislativo? Bueno, realmente desde que entró en vigencia la Constitución del 2008, vemos que definitivamente no existe un poder que esté sobre otro. De ahí existe un equilibrio. Por eso definitivamente lo que buscan los candidatos ahora actualmente no es únicamente llegar a la presidencia de la República, sino muchas veces es buscar definitivamente cooptar más asambleístas que la misma presidencia en muchos de los casos, por cuanto, como hemos visto, se viene una especie de chantaje desde el Parlamento, ¿no? Justamente, siempre les cuento a los amigos que me ven, yo tuve la oportunidad de estar un año en la Asamblea Nacional como asesora de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional y veía lo importante que es cada uno de los votos, sobre todo cuando se deciden temas en las comisiones, que están conformadas por 9 legisladores, en donde cada voto es importante. Con 5 se hacía mayoría para tomar una u otra decisión. Entonces, entender que ahora en Azuay tenemos 5 legisladores, pero para el siguiente año vamos a elegir a 6 legisladores. ¿Esto se vota en plancha, doctor? A ver, tenemos que entender que hay 2 formas de elección definitivamente. Una para asambleístas nacionales, que se vota por personas individualmente, y mientras que para los asambleístas provinciales se va a votar por plancha, ¿no? Que es muy distinto y el sistema de votación es distinto realmente, que el Consejo Nacional Electoral nos ha puesto en esta disyuntiva. Todos los días se aprende. Yo estaba segura que todas eran por lista, marcar un solo casillero, sí, en cada papeleta. O sea, va a ser en cada papeleta, pero el sistema de asignación de escaños es distinto para asambleístas nacionales que distinto para asambleístas provinciales. Ya, entonces lo que nos está diciendo el doctor es que usted, que va a coger las 4 papeletas, tiene que llevar analizado, no se pondrá ese rato a leer a los candidatos, porque luego tenemos la asamblea que tenemos, analizado por quién va a rayar en cada una de las papeletas. Una rayita que usted pone en cada papeleta define el futuro que vamos a tener. Así que nos toca también hacer nuestra parte, ¿no? Y lo que nos dice es que el momento de cómo van los asambleístas
legislativo, es ahí en donde se cuentan los votos de manera diferente, con la ley de minorías, me parece que es. Así definitivamente. Se aplica la ley de minorías más especialmente en la lista de asambleístas nacionales. Es en donde casi todos los partidos que tengan un porcentaje interesante de votación aseguran un curul. Por eso todos quieren ser los primeros de la lista como asambleístas nacional. Para que vean que es tan importante ver quién está encabezando la lista, porque ese es el más probable que entre al Parlamento. Ahora, decíamos, hace menos de un año se eligió asambleístas, a sabiendas de que se fue por una muerte cruzada que nadie les hizo falta. Además, en ese tiempo en el que no estuvieron, vimos que nada pasó. Realmente se van de vacancia legislativa, tampoco nos damos cuenta. Entonces, es importante también exigir a los asambleístas que trabajen en lo que nos está haciendo falta, ¿no? No es responsabilidad solo del presidente, la seguridad, la economía, ellos deberían ir normando desde la asamblea. Pero, doctor, ¿qué opina usted con respecto a cómo se ha dado la elección de estas personas? Estamos, yo les digo, cromos repetidos de todas las elecciones. Bueno, tenemos que entender definitivamente que vemos que, por ejemplo, cuando se dio la muerte cruzada, muchos de esos asambleístas que terminaron ese periodo a través de la muerte cruzada, volvieron a ser candidatos. Y una gran mayoría de los actuales asambleístas repiten a ser candidatos. Es decir, se ha vuelto ya definitivamente una costumbre de que el mismo se haga una carrera de asambleísta, por decirlo menos. Uh-huh. Pero si vemos analizamos el trabajo que cada candidato o cada asambleísta ha hecho en la asamblea, nos van a quedar debiendo, definitivamente, porque vemos que no han aportado nada hacia el Estado ecuatoriano. Porque el asambleísta no únicamente tiene que hacer un circo, sino tiene que aportar definitivamente para la construcción de nuevas leyes que vayan al fomento definitivamente de un mejor Estado ecuatoriano. Y realmente de fiscalizar, pero una fiscalización que sea de acuerdo definitivamente a evitar y a combatir la corrupción. Uh-huh. Y no realmente solamente por afanes politiqueros, por hacer un show, hacer definitivamente una propaganda política o hacer una plataforma para proyectarse y para seguir en la palestra política nada más. Esa es como que la lectura que tengo también. Muchas personas, muchos asambleístas hacen una plataforma de la denuncia y están con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo, y como dice el viejo refrán popular, ¿no? Que el pueblo quiere pan y circo, y eso es lo que nos están dando, el circo, y consumimos eso. Entonces es momento, pienso yo, de que rompamos este comportamiento en el electorado. ¿Y para ello qué deberíamos hacer? Yo creo que debemos hacer y construir definitivamente desde las bases de los mismos movimientos políticos una educación política hacia el pueblo ecuatoriano. Debemos olvidarnos ya de que únicamente tenemos que poner como candidatos al que está en la pantalla de televisión, al payasito o al deportista realmente que se le nombra, entonces ponerle como candidato. Tenemos que buscar una nueva forma de elegir a los candidatos, en primer lugar, desde las bases políticas de los movimientos. Pero candidatos que reúnan los mínimos requisitos siquiera, ¿no? Para establecer si sean realmente un aporte si son elegidos. Justamente eso quería conversar con usted. ¿Cuál cree que deben ser los mínimos requisitos que un ciudadano de a pie, que entendamos está preocupado todos los días de ir a su trabajo temprano, de cobrar su salario, de pagar las deudas, de mantener a su familia, pero que también es partícipe de las elecciones, que esa es la gran mayoría de los ecuatorianos, cómo ese ciudadano que está tan ocupado en sus tareas puede hacer para elegir a un buen asambleísta? Bueno, en primer lugar, en el Código de la Democracia, ¿cuáles son los requisitos para ser asambleísta? Para ser asambleísta únicamente se debe justificar una mayoría de edad y no estar inmerso dentro de los impedimentos de ser asambleísta, ser candidato. Los impedimentos son, por ejemplo, tener una sentencia ejecutoriada o esté en firme, ser funcionario como juez que esté en ese momento en funciones, situaciones que son mínimas para no ser candidato.
Claro. Definitivamente. Los requisitos prácticamente es tener mayoría de edad y nada más. Sentencia ejecutoriada tiene que ser, puede ser en cualquier delito, o si no me equivoco, solo es en peculado y... Correcto, así es. Sí, ¿no es cierto? Nada más. Entonces, pero además de eso, no existe otro requisito. No hay más requisitos. Yo definitivamente creo que debe ponerse otro tipo de requisitos para ser asambleísta. Por lo menos una formación realmente académica, que se justifique una formación académica. No necesariamente de determinada profesión, pero sí una formación académica que pueda justificarse. ¿Qué es lo que sucede? Que llegamos a la asamblea y ni siquiera muchos asambleístas saben cuál es la función del asambleísta. ¿Qué es lo que va a hacer en la asamblea? Entonces, no saben definitivamente cuando la asamblea es fundamental, que sabemos que es la parte que va a generar leyes, porque va a crear leyes de funcionamiento del Estado ecuatoriano. La política pública, las reglas del juego. Correcto. Y además, que es la fiscalización. Si no se entiende desde el inicio esos dos aspectos, muchos candidatos no entienden, yo no sé para qué son candidatos. O otro afán definitivamente que buscan llegar a la asamblea. Y por ahí deberíamos ver, ¿no? Como una primera característica, ver qué formación tiene el candidato. Porque usted es muy generoso al decir no saben ni qué van a hacer. Y yo digo, no saben ni leer. Así es. Porque se ha visto que en el pleno de la asamblea le escriben desde el saludo hasta la despedida, llegan y tartamudean. Entonces eso quiere decir que hay asambleístas que no saben ni leer. No saben ni siquiera lo que usted dice, ni siquiera leer, y además no saben ni siquiera cuáles son las normas parlamentarias, ¿no? Cómo es el actuar parlamentario definitivamente, cómo se desenvuelve dentro de la asamblea una práctica parlamentaria. Por lo que yo creo que definitivamente los nuevos asambleístas que van a ser electos deberían primero tener un curso definitivamente de práctica parlamentaria. ¿Sí? Yo cuando hablo de que los asambleístas tienen que tener una formación académica, pienso que no necesariamente es un título de tercer nivel. Hay diversas formas, incluso el auto-learning ahora, que pueden tener y que pueden validar la formación de una persona, ¿no? Porque creo que ese es el espíritu de la ley, que podamos todos elegir y ser elegidos, está bien, pero también debemos cumplir un mínimo de cosas y que esta formación, aunque no sea de universidad, pero que tenga, como usted dice, un conocimiento, una práctica del tema parlamentario, un conocimiento de haber leído, por lo menos hay este librito pequeñito, el código de la ley orgánica de la función legislativa. Correcto. Sí, por lo menos haberse leído eso, no es ni grande, es pequeñito, un código y un reglamento pequeñito, una ley, perdón, y un reglamento pequeñito. Entonces, con eso, garantizar, saber que están entendiendo, porque yo noto que hasta la lectura comprensiva les falta. Y hablamos de la lectura, de no poder pronunciar, pero peor entender. Claro, hemos visto, por ejemplo, discursos definitivamente y que llaman mucho la atención, que realmente dejan mucho que desear, ¿no? Y vemos la diferencia, por ejemplo, con años muchos anteriores, cuando veíamos a legisladores o diputados en ese entonces, como se señalaban, que daban cátedra definitivamente de debate, de oratoria y de sustento tanto legislativo y legal, ¿no? Veíamos, por ejemplo, de varias tendencias, no solo de una sola tendencia, sino de varias tendencias, donde teníamos legisladores o asambleístas en esa época, actualmente, que demostraban que era interesante escucharles. Pero más aún ahora sucede todo lo contrario, que yo creo que nadie les quiere escuchar, ¿no? Así es, o sea, es que no tienen mucho que decir, como dice la canción de Calle 13, no hablas poco porque sabes poco. Esa es la idea que me va quedando a mí. Ahora, ¿cómo llegamos a tener este nivel de asambleístas? ¿Cómo llegamos a bajar y llegar a este nivel que espero sea tocar fondo? No me imagino lo que puede pasar si nos vamos más abajo. Yo pienso, doctor, no sé qué opina usted, que es por el arrastre que se da con respecto al candidato presidencial. Entonces la gente piensa en un candidato presidencial y ese mismo número arrastra la papeleta sin saber quién está ahí. ¿Cree que puede hacer eso? Bueno, yo creo que es parte de eso definitivamente porque nos hemos enfocado únicamente en el candidato presidencial, nada más, definitivamente. Y a veces descuidamos
los candidatos provinciales o a los candidatos que diríamos ya cantonales, ¿no? Nos vamos olvidando definitivamente y vamos viendo la importancia que debe tener todo candidato. Vemos, por ejemplo, ahora consejos cantonales que son menos que un consejo estudiantil, guardando las diferencias, obviamente, ¿no? Vemos los abismos que existen. Vemos, por ejemplo, estas asambleas que definitivamente únicamente solo han llegado a hacer la payasada, a hacer el griterío. Pudimos ver la última sesión de la Comisión de Fiscalización, que realmente deja mucho que desear. Es una vergüenza para todas las generaciones, no solo para los jóvenes actualmente, sino es una vergüenza para el país definitivamente. Un tipo de asambleístas que estemos ahí, que estén gritando, que estén vociferando. Golpeando la mesa, con amenazas entre ellos, que realmente esto deja que desear, ¿no? Deja que desear y nos deja mal a todo el país. Usted tocó un punto que a mí me parece completamente importante resaltar y por eso decía yo cuál es el primer poder, cuál es el segundo poder, pero vemos que lo que usted nos dice, todos los poderes están al mismo nivel y está bien. Entonces, por eso, el mismo tiempo que dedicamos a leer las propuestas del candidato a presidente y vicepresidente del binomio, el mismo tiempo que dedicamos a ver sus nombres, a saber quiénes son, de dónde vienen, ese mismo tiempo deberíamos dedicarlo a leer por lo menos del primero y segundo de cada lista de asambleístas antes de darle el voto para no terminar con asambleas como las que tenemos. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos la obligación, ¿no? Tenemos una obligación moral, porque vamos a terminar siendo responsables de a quienes elijamos. Tenemos una obligación moral de saber a quiénes vamos a elegir y por quiénes vamos a dar el voto. Pero también la obligación es de los movimientos y partidos políticos a quienes están poniendo como candidatos. Muchas veces gente sin formación, como decíamos, gente cuestionada que está siendo candidata y a lo mejor seguimos repitiendo y repitiendo con los mismos candidatos y seguimos por eso teniendo una asamblea que realmente no nos representa, ¿no? Es por la situación, además del arrastre que veníamos analizando. El Código de la Democracia, pienso que es una norma que definitivamente se tiene que actualizar o se tiene que hacer cumplir bien, alguien tiene que velar por esto, pero si son los mismos políticos los que tienen que hacer el cambio a ese código y que no les conviene además hacer porque de esa forma que está logran llegar, entonces estamos enfrascados en un círculo vicioso en donde no podemos reformar un código que obliga a los movimientos y partidos políticos a presentar candidatos para todas las elecciones. Si no prepararon para juntas parroquiales, no importa, tiene que presentar. Si no preparó para asambleísta, no importa, tiene que presentar. Si no preparó para presidente, vicepresidente, no importa, tiene que presentar. Y de esta manera llegamos a tener acá en el Azuay 21 movimientos y partidos políticos calificados para presentar a sus candidatos. Vemos que hay 2 alianzas y nos quedaremos con 19 candidatos en la papeleta para elegir al asambleísta por el Azuay. Lastimosamente, el Código de la Democracia no está actualizado. No les interesa a los políticos definitivamente actualizar ni modernizar el Código de la Democracia. Lo que interesa esto a los partidos políticos y movimientos políticos grandes definitivamente es el hecho de que el gran pastel que es el Estado, tener una tajadita cada uno. O sea, un asambleísta, pero tengo una tajadita dentro del poder que es el Estado. Entonces son esas situaciones de mezquindad con unas políticas del Estado. Cuando no pensamos en función de país, en saber que debemos poner reglas nuevas, que si no cumplimos, por ejemplo, las famosas primarias que todos los partidos y movimientos según ellos dicen que hicieron, pero es falso, porque únicamente sigue siendo la orden del jefe o del presidente del partido, director del partido, quien impone sus candidatos. No existe desde ese momento una democracia pura. Entonces, si no se controla eso desde el inicio, vamos viendo que siguen los caciques en cada partido político y son los que imponen. Entonces, a estos caciques o directores políticos no les conviene una modernización y una mejor participación de los ciudadanos
en las elecciones, definitivamente, en la participación democrática. Por eso vemos que muchos ciudadanos de mucha valía ya no les interesa participar en elecciones. Si usted pregunta a un ciudadano de mucha valía, le va a decir que no le interesa. ¿Por qué? Porque en vez de ser un honor ser candidato, manifiestan que es un desprestigio definitivamente para estas personas. Justamente yo digo que la democracia en nuestro país se debería se para ahorita, ¿no?, en 3 patas de la mesa: en el partido, en las personas y en la propuesta. Y vemos cómo hay partidos sin haber preparado personas, como hay personas sin que tengan un partido, y como la propuesta nadie le pone atención, sino eso es solamente un requisito para cargar en el sistema del CNE y poder inscribir la lista. Y todo esto con el aval de una ley, muchas veces o siempre de los veedores del CNE, de un sistema que está calificado. Entonces, llegar a hacer estas reformas profundas, si es que no lo hace el Ejecutivo, si es que no lo hace el Legislativo, ¿cuál es la forma que los ciudadanos podríamos hacer una propuesta de ley, de modificar este código de la democracia? ¿Hay forma o definitivamente no? Bueno, hay formas, ¿no? Yo creo que el asunto que el ciudadano común y corriente le ha entrado una apatía, definitivamente, una apatía. No quiere el involucramiento ya con movimientos políticos, no quiere el involucramiento con los cambios en la sociedad. Lo que le quiere definitivamente el ciudadano común y corriente es solventar su situación económica, su situación social principalmente. Lo que decíamos, no está preocupado en llevar el pan a su mesa. Correcto, esa es su principal preocupación. Y sobrevivir. Y sobrevivir en esta inseguridad, en esta situación económica del país. Entonces eso ha generado que los partidos políticos sigan en su fiesta, ¿no? Sigan armando, ordenando, sigan haciendo. Ellos ponen y ellos sacan. Claro, sigan jugando con los candidatos, poner como un ajedrez definitivamente, saber a quién ponen, a quién le sacan y a quién le vuelven a poner, porque muchas veces se pelean, le expulsan de un partido, pero después le traen nuevamente, entran en amistad y siguen la fiesta democrática, entre comillas, ¿no? Ahora vemos que hay rostros repetidos durante 3 elecciones, porque las últimas elecciones que se hicieron no cuentan para el tema de que sean máximo 2, ¿no es cierto? Claro. Si estuvieron en la primera vez, fueron destituidos, después de la muerte cruzada entraron y ahora de nuevo van. Entonces esto está permitido, pero también frente a esto está quizá dada la respuesta a una pregunta que yo tenía. ¿Por qué no hay una renovación de liderazgos? Porque han puesto todas las trabas para que sean los mismos dándose vueltas. No hay una renovación de liderazgo realmente, porque se vuelven los movimientos y partidos políticos, se vuelven realmente haciendas, ¿no? Se vuelven haciendas y son 2 o un grupo pequeño definitivamente el que ordena en esos partidos políticos. No les conviene realmente hacer escuelas políticas, escuelas de formación. Eso manda el Código de la Democracia. Que manda, pero no existe, nadie cumple. Si ni con las primarias cumplen, peor con las escuelas de formación política. Solo entre comillas se habla de que existen escuelas de formación, pero no existen. Vemos como, por ejemplo, las ideologías. Si usted le pregunta a un candidato presidencial de qué ideología es, solo saben decir de izquierda o derecha, pero si profundizamos, le preguntamos qué es izquierda o qué es derecha, no nos va a contestar definitivamente porque no tiene una formación. Entonces, no les ha convenido hacer una formación política a los partidos políticos. ¿Para qué? Para seguir gobernándonos. Mientras el pueblo sea más ignorante, es más fácil gobernarlos. Así es. Y justo por eso hay estos espacios, ¿no? A veces usted está entretenido en las redes sociales, entreténgase un ratito en Políticamente Incorrectos y ahí escuche algo se le ha de quedar, y si eso multiplicamos ya seremos bastantes y tendremos mejores resultados en las siguientes elecciones. Ese justo es el propósito, que como quien no hace nada, interésese un poquito. Pregunte, consulte. Ahí están las redes sociales. Un clic, Carmita, ¿por qué no hablamos de esto en Políticamente Incorrectos? Listo, vamos a tocar. Busquemos a este profesional. Él nos puede enseñar. Porque si no estamos en un constante aprendizaje,
son los políticos los que mueven los hilos de nuestro país y nosotros, bien, gracias. Y luego nos estamos quejando que porque hay inseguridad, que las extorsiones, que los sicariatos, que porque no tenemos política pública, que porque no hay un plan de electrificación, porque nos van a cortar la luz, porque nos van a cortar el agua, porque nosotros elegimos a políticos que no tienen idea lo que están haciendo. Y luego ellos ponen en esos cargos de libre remoción a personas que no son capacitadas para cada una de las áreas. Entonces es una cadena interminable la que comienza con el voto en la papeleta. Entonces ahí está la primera parte de esto, que tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces decíamos, ver en el candidato una formación de algún buen nivel para que garantice. ¿La ideología es importante para saber a qué nos atenemos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. La formación ideológica es fundamental para saber qué es lo que piensa el candidato, qué piensa, cómo solucionar los problemas del país, cuál es su tendencia para solucionar. Bien, pongo un ejemplo, el de derecha será una tendencia que vaya hacia a priorizar las privatizaciones, por ejemplo, de las entidades estatales, mientras que a lo mejor alguien de tendencia de centro izquierda o de una socialdemocracia será más bien de un equilibrio entre lo privado y lo público, mientras que un partido de un movimiento de izquierda será más priorizar la cuestión pública, ¿no? La intervención pública sobre los medios de producción, etcétera, ¿no? Entonces elegimos a un asambleísta que es de izquierda, ya sabemos ante cierta problemática, ante cierta falta de política pública, hacia dónde se va a ir. Si elegí a uno de derecha, hacia dónde se va a ir, no espere lo contrario. Entonces, conozca la ideología que tiene el candidato que usted está eligiendo. Yo siempre digo las luchas que ha tenido, o sea, dejar que los actos hablen más que las palabras, porque ya quedamos que las palabras, los discursos, alguien le da preparando y por último, o se aprende de memoria para ir a la radio o los lee. Pero, ¿cómo ver los actos? ¿Qué actos deberían dejarnos evidencia de que es una persona que está preocupada, que está involucrada en el tema público? Bueno, yo creo que hay ciudadanos definitivamente que han tenido una trayectoria, ¿no? Una trayectoria de servicio a la ciudadanía, una trayectoria de servicio profesional, una trayectoria de servicio académico en muchos ciudadanos, ¿no? Que realmente eso se debe analizar y eso se debería definitivamente impulsar a que sean esos ciudadanos que tienen ese tipo de trayectoria quienes sean electos, ¿no? Porque se les ha notado siempre un compromiso. No el típico candidato que ha vivido de la política, que es muy distinto, que es muy diferente. Hay gente que ha vivido de la política y todos conocemos que ha sido concejal, que ha sido, alcalde, prefecto y sigue una carrera política y terminará siendo político. Pero eso ya debemos acabar en el hecho de que si no es un político realmente que representa, un político que ha tenido un trajinar, con ese trajinar ha sido un aporte al Estado y al país. Definitivamente tenemos que analizarlo y decir, no, este ha vivido de la política, no ha vivido para el servicio, sino se ha servido realmente de la política. La experiencia, ¿qué opina usted? ¿Piensa que es necesario que la persona tenga solo conocimiento de lo público o que tenga algo de experiencia de lo público? Porque también nos ha tocado casos, sobre todo en el Ejecutivo, personas exitosas que vienen del sector privado, pero vienen a lo público sin tener idea y se dan contra la pared. La experiencia, haber tenido, haber estado, no sé, en algún cargo público, incluso cuando uno esté en un cargo público, pienso que tiene como las credenciales de decir, aquí estuve 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 5 años y no tengo ningún proceso en mi contra. Está todo bien. Es como una probidad que se va ganando la persona. Pero otras personas no han tenido esa experiencia, esa oportunidad también. ¿Cómo deberíamos valorar esto? Bueno, yo creo que todo depende de un equilibrio que se logre tener. Hay personas que en el campo privado han sido exitosas definitivamente, pero como usted señala, Carmita, se estrellan definitivamente en lo público porque el manejo público es muy distinto del manejo privado. Pongo un ejemplo, en el sector privado, un gerente de una empresa ordena nada más y se tiene que cumplir esa orden. Mientras en el sector público, esa orden tiene que pasar por una tramitología y tiene que estar de acuerdo a ciertas normas, a ciertos reglamentos, etcétera. Entonces esa orden se va quedando porque no se puede ejecutar de la noche a la mañana.
Entonces tiene que contarse con los procesos y todo. Yo creo que una persona que ha sido exitosa en el sector privado puede llegar también a ser exitosa en el sector público, pero siempre y cuando cuente con un real asesoramiento y se deje asesorar. Pero también existe, y tenemos también experiencias de gente que ha estado toda la vida en el sector público y sigue siendo un fracaso, ¿no? Exacto, es buscar este equilibrio. Creo que ahí nos queda un poco más de trabajo a los ciudadanos. Otra cosa que a mí me parece muy, muy importante, y siempre lo digo, aquí estamos políticamente incorrecto, podemos decir lo que pensamos sin pelos en la lengua, es ver cuál es el gasto en la campaña electoral del político. Porque el que está gastando mucho ha de recuperar de alguna forma, digo yo. Siempre nos viene llamando la atención eso, ¿no? Hay ciudadanos candidatos que realmente se hacen unas campañas millonarias increíbles, pero no sabemos de dónde sale tantos recursos a veces. Uh-huh. ¿Cuál fue su fuente de financiamiento? Cuando se hizo el Código de la Democracia y se puso los aportes que iban a ser estatales, parte del Estado financiaba a los candidatos, el objetivo era fundamental, era para que no exista una desigualdad entre los candidatos y todos tengan la misma capacidad económica de participar con la misma, los mismos fondos económicos. Pero a pesar de eso, vemos campañas muy millonarias definitivamente. Entonces, si no existe un real control del Consejo Electoral, de las autoridades electorales, vamos a caer en el hecho de seguir cayendo en el hecho de que quien más dinero tiene es el que más posibilidades tiene de ganar. Así es. Entonces, esto va de la mano a saber que hay también un límite que establece el Código de la Democracia que cada uno de los candidatos puede aportar. No es que puedo poner todo lo que quiera y todo mi patrimonio, sino hay un límite. Entonces eso quiere decir que hay otras personas externas que están poniendo dinero en la campaña y que tampoco lo harán de gratis, ¿no? Yo creo que nadie hace de gratis y por eso nos falta mucha fiscalización y control de parte de las autoridades electorales, ¿no? Cuando los candidatos entran con esas deudas, parece que entran con las manos atadas. O sea, yo lo veo así. Entran completamente con compromisos. Con compromisos. Ya entran con compromisos y ya su actuar definitivamente ya no es en el interés del ciudadano y del país, sino ya su interés es con el financista. Devolver el favor que le hicieron durante la campaña. Entonces sí hay que tener en cuenta, yo veo a veces, estoy en Facebook, publicidad pagada, estoy en Instagram, publicidad pagada, estoy en TikTok, también me repite sin que le sigan. Digo, esto también ha de ser pagado, en YouTube pagado, en los juegos de los jóvenes también sale. Entonces, entender y magnificar cuánto están pagando. ¿Para qué? Para entrar a ganar, en el mejor de los casos, $7,000 creo que gana el presidente. El presidente, correcto. Entonces, un asambleísta, $4,000. Entonces, imagínense lo que es entrar a ganar 50,000 al año por 4 años. Digamos que son 200,000, pero las campañas estamos hablando de millones de dólares. Entonces, como que no tiene lógica. Los patriotas se veían antes. Antes se veían que cuando elegían los primeros alcaldes de la ciudad ponían bienes y persona. Debía ser una persona honorable y también ponía sus bienes a servicio y a disposición de la ciudad. Pero hoy ya no es de eso. Hoy vemos luego cuando comienza a salir plaga, metástasis, purga, cómo se hicieron estos manejos en la campaña. Lastimosamente ahora vemos empresas, ¿no? Uh-huh. Empresas políticas. Empresas que es como cualquier empresa. El día de mañana quieren vender un nuevo producto, pongamos un nuevo pan, con una marca de pan, se crea una empresa y se crea toda una empresa de publicidad. Entonces, asimismo se anda creando ahora empresas para promocionar candidatos. De la noche a la mañana se puede crear un candidato. Y eso ya se ha dado en varios países y se está dando también en el país, que de la noche a la mañana no sabemos dineros de dónde vendrán, pero pueden crear una empresa y un candidato con tanta propaganda, ¿no?
Y eso es lo que tenemos que entender. Algo clave que usted dijo, no sabemos de dónde vendrán. Y si vienen de las mafias, ¿será acaso que por eso el país está secuestrado por las mafias? Y si vienen del narcotráfico, y si viene de la misma corrupción, por eso tenemos fiscales en Estados Unidos, tenemos contralores en Estados Unidos presos, Polit está enfrentando, acá tenemos al fiscal Chiriboga en Ecuador presos. Entonces, entender de dónde venían estos recursos y qué es lo que se tiene que ir del país, de nuestro dinero, de nuestros impuestos, para compensar esto. Qué grave. Es sumamente grave cuando el país vemos, y por eso estas elecciones son fundamentales. Yo creo que son fundamentales para rescatar el país. Cada día, con todos estos casos que usted ha señalado, metástasis, purga, etcétera, vemos como el involucramiento no solo de políticos, sino el involucramiento de jueces, de fiscales, de autoridades de control, definitivamente, que están involucrados en casos vinculados con el narcotráfico. Entonces, si vemos también muertes de políticos, ¿por qué? Nos queda la incógnita, ¿por qué los políticos andan muriendo en manos de ciertos grupos de delincuencia organizada, ¿no? Esa es la narcopolítica que a veces usted escucha y le deja pasar de largo como si no fuera nada importante, pero realmente es muy importante entender cómo la política se juntó con el narco, mezclaron sus economías, ver sus favores y comenzamos a tener la inseguridad que tenemos. Porque usted puede decirme, no me hable de políticos, no quiero saber, no quiero oír quiénes están de asambleístas, no me importa, pero le aseguro que cuando nos comienzan a extorsionar, cuando comienzan los asaltos, las muertes, los sicariatos, ahí nos debe importar. No esperemos llegar allá. Estamos aquí, siempre digo yo, a 1 hora y media, 2 horas, con los peores casos que hay en el país, con las peores cifras. Esperamos que nos toque a los cuencanos para... Por eso mismo tenemos que tomar conciencia. No queremos llegar a ser el norte de México, ¿no? O la época de Escobar en Colombia. No deberíamos llegar a hacer eso. Yo creo que es un compromiso de cada ciudadano meditar el voto en estas elecciones y saber a quién elegimos. Los poderes más importantes del Estado. Eso es lo que se juega el 9 de febrero. El poder ejecutivo y el poder legislativo. Ya vamos a hacer otro solamente para el ejecutivo, pero ahorita sí me interesa mucho el legislativo porque es al que menos le ponemos la lupa, es al que le dejamos ahí como si no fuera importante, pero este es el momento exacto para que podamos entender. Hemos hecho ya como un pequeño listado de lo que deberíamos ver, ¿no? Una formación mínima que debe tener, analizar y buscar un equilibrio entre experiencia en el sector público, experiencia en el sector privado, la trayectoria que tiene, las luchas, sus causas, ya sea en el sector que sea que se haya desenvuelto, el tema del gasto electoral, entender cuánto está gastando, cuánto de eso luego tendrá que recuperar del dinero del país, y algún otro factor que nos falte, que deberíamos echarle el ojo los ciudadanos antes de elegir. Yo creo que los ciudadanos deberíamos buscar definitivamente hacer un expulgamiento a los candidatos, realmente, y saber a quién elegimos. No elijamos solo al amigo, ¿no? No elijamos solo al conocido, elijamos a un buen ciudadano que nos va a representar, que va a luchar por el país, que va a legislar y que va a fiscalizar también. Todos hablan de lo desventajoso que puede ser tener ahí a los 19 candidatos, qué pereza tantos. Pero deberíamos ver también la ventaja, ¿no? Hay opciones y muchas veces dejamos que la prensa, la televisión, las redes digan, no, es que es este o es este, no hay más. No, hay todos. Todos al final son una opción. ¿Cómo buscar uno por uno? Mucho trabajo será para el ciudadano que no lo hacemos. Yo creo que no es mucho trabajo para el ciudadano, es una ventaja realmente tener una ciudad pequeña o una provincia pequeña como es de la Azuay, y podemos saber y nos conocemos y sabemos quiénes son los candidatos y podemos conocerlos y podemos elegir al correcto. Y eso es justo lo que acabamos de hacer en esta etapa. Las precandidaturas se cerraron ayer. Desde hoy comienzan a inscribirse las candidaturas hasta el 2 de octubre. Sí. Hasta el 2 de octubre tendremos ya la lista final. Pero tenemos este mes que como quien no hacemos nada, podemos ir escuchando a cada uno de los candidatos ya cuál es su propuesta, quién es, por qué quiere estar, para qué quiere estar, cómo va a llegar, qué va a hacer cuando haga. Entonces tomarnos ese tiempo quizás va a ser lo que
siga el curso de Políticamente Incorrectos, y yo les invito a que nos vean. Todos los domingos sale un nuevo episodio, está ahí. Ustedes pueden regresar, ver, cortar, retroceder, juzgar, criticar y decir todo lo que ustedes quieran, porque estamos en un país con libertad de expresión, siempre bajo el margen del respeto que se tiene que hacer. Entonces, sí, doctor, ¿a usted le gustaría enviar un mensaje más a los amigos que nos están viendo? Únicamente a todos los ciudadanos, efectivamente, que nos comprometamos, porque el futuro de todos nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, está en el saber elegir. Y nos comprometamos realmente con las causas del país, porque esas causas son de todos los ciudadanos. Luego no se queje, ¿no? El asambleísta llega ahí porque usted le dio el voto. Nada más, yo le digo ahí las cosas como son, aunque no les gustó. Luego no se queje. Vea bien por qué va a votar. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto poder conversar el día de hoy. Y a todos nuestros amigos, ya saben, por la Suprema Estación, la mejor de Cuenca, no se desconecten. Gracias a ustedes y gracias por la invitación.